Hola, muy buenas tardes, queridas amigas y hermanas. Un abrazo fraternal para cada una de ustedes. Hoy es una clase especial, es nuestra última clase de la serie de estudios El Jardín de mi Vida. Y realmente ha sido una bendición para mí y espero que también para ustedes. Y esta última clase está relacionada con la disciplina, con el entrenamiento. La palabra disciplina en los originales significa entrenamiento. Así que quien es disciplinada entra en un entrenamiento. Y nosotras durante toda esta serie también hemos entrado indirectamente a través de un entrenamiento guiado por Dios, guiado por su palabra. Cuando relacionamos el entrenamiento, lo relacionamos con una persona especial, con un atleta. El atleta tiene que tener una rutina diaria, tiene que tener una alimentación adecuada y tiene que tener una vida de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de perseverancia. Y de la misma manera que un atleta, nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, necesitamos entrar en un entrenamiento, en una disciplina, esa es la palabra, en una disciplina para poder cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 22, ya la hemos analizado durante toda esta serie, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos visto otras cualidades del Espíritu Santo, ¿cierto? De este fruto maravilloso que fue dado por Dios en el momento de creer en Él y que fue dado también a través de estas 9 características. Es un solo fruto, pero con 9 características. Y hemos entrado en ese entrenamiento, en esa disciplina, en nuestro hogar a través de esta cuarentena y hemos aprendido que Dios también quiere glorificarse en nuestras vidas, trabajar en nosotras, sacar las cosas que no nos hacen bien y poner aquellas cosas que dice la Escritura que nos va a hacer crecer espiritualmente. La Biblia nos dice acá que son 9 características especiales y hoy veremos la última característica o la última cualidad del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar la flor de la templanza y que Dios nos ayude a poder disciplinar nuestra vida, a entrenarnos para que este fruto sea visible para el resto de la gente. Bienvenida a nuestra serie de estudios El Jardín de mi Vida. Hoy analizaremos la flor de la templanza. Bien, y vamos a algunas definiciones acerca de esta palabra llamada templanza. Es la flor que está en el jardín de nuestra vida que estamos analizando el día de hoy, la templanza. Y es necesario las definiciones porque a veces se nos confunde con otras terminologías. La palabra templanza en el griego es enkrateia, y significa fortaleza interna, continencia, moderación, dominio propio, control sobre algo. Lo opuesto sería descontrolado, desenfrenado o indisciplinado. Entonces podemos decir que la templanza, que es el mismo dominio propio, es la disciplina de vida que no deja que las otras cualidades se salgan de control. Hemos estudiado otras cualidades del fruto del Espíritu Santo y para que todas ellas no se salgan de control necesitan la templanza. Y es por eso que la templanza significa el dominio propio o la autodisciplina, podemos decir, para poder controlar todo lo demás. Recuerden que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la mansedumbre y eso significaba fuerza bajo control, pero relacionado a las injusticias que uno vive al relacionarse con las personas. Pero esta templanza tiene que ver con nuestra propia vida, con aquellas cosas que a lo mejor nadie ve y que solamente Dios puede ver en nuestro corazón. Y eso tiene que ver también cuando nos quedamos solas, cuando estamos en aquellos momentos quizás de ocio, cuando estamos buscando nuestros propios placeres. La templanza tiene que ver con esa vida personal que uno tiene y que ninguna otra persona quizás la pueda ver. Bien, entonces la templanza tiene que ver también con el equilibrio necesario para usar correctamente lo que Dios nos dio. Es la cualidad que nos ayuda a decir no al pecado y sí a las cosas que nos conviene. Y también al haré lo que tenga que hacer. O sea, nos ayuda a tomar la decisión
Entonces, cuando hablamos de templanza, es la disciplina, el entrenamiento, es el dominio propio para aprender a decir no a las cosas que no nos conviene y a decir sí confiadamente porque esto lo dice el Señor. Eso significa templanza y eso cuando lo practicamos todos los días de nuestra vida, porque hay que tomar decisiones y de acuerdo a las decisiones que tomemos es lo que Dios ha puesto también en nuestra vida y es el trabajo, es la autodisciplina la que también se va a reflejar en esto. Bien, vamos al punto uno, los ejemplos en el Antiguo Testamento. Y hay ejemplos positivos como también ejemplos negativos. Tenemos varios ejemplos negativos sobre personajes que no tuvieron templanza ni dominio propio y eran indisciplinados, como en el caso de Eva, que al principio, ¿cierto? Aún recibiendo la orden de Dios, ella fue indisciplinada, no se entrenó correctamente, no tuvo templanza ni dominio propio, fue tentada por la serpiente y cayó en el pecado. Como también tenemos el mal ejemplo de Sansón, ¿cierto? Un hombre que fue dotado por Dios con mucha fuerza, que tuvo un don especial, que era juez de Israel y por ende tenía una responsabilidad grande. Pero él se jactó de lo que él tenía, de esas fuerzas, que era una fuerza sobrenatural dada por Dios. Y de esa manera también el enemigo lo tomó en cuenta. Él no tenía la templanza ni el dominio propio, fue seducido por una mujer cananea y esa mujer también lo engañó y de esa manera también en algún momento de su vida perdió la fuerza, como castigo también por desobedecer. Eso habla de una vida que para nada tenía templanza, que no tenía dominio propio, no era disciplinada, no recibió la orden que Dios le estaba dando y tuvo una lamentable consecuencia. Pero también tenemos buenos ejemplos en el Antiguo Testamento y tenemos un ejemplo muy especial que es necesario también leer las Escrituras para poder corroborar quién era. Es el personaje llamado José, un joven criado bajo el temor de Dios por un papá que amaba a Dios y quería encaminar a su hijo. Vivió tantas circunstancias difíciles en su vida que pudo haber dicho, ya, ¿para qué me disciplino tanto? Pero fíjate lo que pasó en su vida, qué es lo que él hizo, cuál fue su decisión, porque su decisión marcó la vida de él y la marcó de una buena manera que quedó registrada en las Escrituras. Acompáñame a Génesis capítulo 39, vamos a leer los primeros versículos y mira lo que sucede con este joven llamado José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerden que fue vendido por sus hermanos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Te fijas con lo que dice la escritura acá? Un joven de hermoso semblante, dice aquí, y dice que fue seducido por una mujer. Y la respuesta de este varón de Dios, de este hombre, fue la respuesta que debieran de tener muchos el día de hoy. Tener el dominio propio, la templanza, la disciplina de decir no.
El versículo 7, aconteció de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esta fue la invitación que le hizo esta mujer, que quizás fue una mujer muy hermosa. Pero el verso 8 dice, y él no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque este joven fue entrenado, fue disciplinado y por eso tuvo dominio propio y templanza para poder decir no en el momento más oportuno. ¿Y cuál era la razón? Verso 9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ojalá pudiésemos todos los cristianos vivir esto de José, de decir no a las cosas que no nos conviene, de tomar la decisión correcta, porque estamos bien con Dios. Cuando uno toma la decisión correcta en las cosas de la vida es porque tiene una relación buena con Dios. Y ese es el desafío para ti y para mí, de tener una correcta relación con Dios, de poder ser entrenada, disciplinada a través de las Escrituras, de poder tener dominio propio y templanza para poder aprender a decir no a las cosas que no nos conviene. Y aquí podemos enumerar las cosas que no nos conviene, de todo lo que vivimos, aún estando encerradas en nuestra casa, podemos cometer tantos errores y poder tener tantos pecados. Recuerda que igual tenemos el control de la tele en nuestra mano, tenemos las redes sociales que quizás a veces nadie nos está mirando lo que estamos viendo. Pero hay un Dios que nos quiere entrenar, que quiere disciplinarnos, que nos quiere enseñar a tener dominio propio, de ser mujeres sabias y decidir esto no me conviene, esto no dice la Escritura, Dios no quiere que haga esto. Esto fue lo que hizo José. Él fue una persona disciplinada y también fue un joven que aprendió a decir no, esto no me conviene. Y la tentación era muy grande. Era una mujer que obviamente pensemos que si estaba con Potifar, que era el jefe allí, era alguien que mandaba, no iba a ser una mujer común y corriente, iba a ser una mujer atractiva. Y pudo haber caído José, era un joven y también hermoso, que tenía deseos también carnales, pero él tomó la mejor decisión. ¿Por qué? Porque quería honrar a Dios. Ojalá que podamos honrar a Dios en cada decisión que tomamos. Y la templanza y el dominio propio tiene que ver con esto, de una vida disciplinada, a poder aprender a decir no a las cosas que no nos convienen. Bien, y vamos al punto 2, el ejemplo de templanza o dominio propio en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que vivió este apóstol frente a un gobernador llamado Félix. Recuerden que Pablo también era perseguido y era enjuiciado muchas veces por su oratoria, por predicar en nombre de Cristo. Y en una de esas oportunidades fue acusado delante de Félix, pero Félix lo tomó preso, pero con ciertas libertades. ¿Por qué? Porque le impresionó su forma de predicar. Y vamos a ver uno de los episodios que nos llama la atención en cuanto a Pablo, cómo él demuestra la templanza y el dominio propio y cómo esto también asusta a ese gobernador llamado Félix. Vamos a Hechos capítulo 24, verso 25, vamos a leer 24 igual. Dice la escritura así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se dan cuenta acá en este episodio, ese gobernador llamado Félix le gustaba escuchar a Pablo, y cuando le escuchó hablar de Jesucristo y también del dominio propio, hay cosas que quizás a él le molestaron, quizás no lo incomodaron, entonces prefirió que se fuera Pablo. Y eso nos habla también de que a las personas no les gusta escuchar lo que proviene de Dios, no les gusta ordenar su vida. Hay jóvenes, hay adultos, hay niños que les gusta vivir una vida indisciplinada, que no les gusta poner orden. Y quizás eso es lo que vivió este gobernador llamado Félix, que le molestó y espantó las palabras y la oratoria de este hombre llamado Pablo. Es interesante que la templanza es la cualidad por medio de la cual se someten a la disciplina nuestros instintos y también nuestras pasiones.
Y a veces las pasiones de las personas son pasiones desordenadas, que necesitan también rendirlas al Señor. Muchas de ellas son vicios, muchos de ellos son cosas que a Dios no le agrada. Y eso, al fin de cuentas, perjudica. La templanza hace que no practiquemos las obras de la carne. Eso es lo que provoca la templanza, cuando uno comienza a cultivar esta semilla de la templanza o el dominio propio en nosotros, comenzamos a disciplinarnos para no practicar las obras de la carne, como dice la Escritura. Y vamos a un texto bíblico en Gálatas capítulo 5, nuestro texto base también. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el texto 19 en adelante. ¿Ya? Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 en adelante. Dice, y estas son las obras de la carne que son, y las comienza a enumerar. Pablo está hablando acá también. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando de las prácticas habituales de las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y Pablo les dice a los creyentes, tengan cuidado con aquellas cosas, porque podrían también repetirse o hacerla manifiesta en la vida de algunos creyentes. Obviamente ahí encontramos idolatría, hechicería, quizás eso no son prácticas de creyentes, ¿cierto? Son solamente de inconversos. Pero más adelante habla de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y quizás eso se presenta en algunas oportunidades en la vida de algún creyente. Y de esas cosas había que evitar manifestarlas. Y Pablo aquí las menciona. Y después de mencionarlas, que tengan cuidado con estas cosas, dice el verso 22, más el fruto del Espíritu, y es todo lo que nosotras ya hemos estudiado. Entonces, de la manera que Pablo pudo dar a entender que era tan importante mantener la templanza, el dominio propio, autodisciplinarse, ser gobernada por Dios. Eso significa, porque no podemos tener una autodisciplina por nuestra cuenta. Necesitamos ser dominadas por nuestro Dios para que Él nos ayude a autodisciplinarnos, a poner de nuestra parte también para poder esforzarnos y entrar en este entrenamiento de la templanza o el dominio propio. Aprender a decir no a lo que no nos conviene. Vamos a otro texto bíblico en Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a Primera de Corintios capítulo 9 y les voy a leer versículo 24 en adelante. Nos habla Pablo acerca también del ejemplo de un atleta. Y miren lo que dice la Escritura, verso 24 de Primera de Corintios 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, está hablando de los atletas, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo pone como ejemplo nuevamente a un atleta. El atleta lucha, se esfuerza, se disciplina para obtener un premio, para llegar a la meta, para ganar. Y de la misma manera, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos luchar con las cosas que no nos convienen. Dice la Escritura acá, así que yo de esta manera corro no como a la aventura. Decía Pablo, no a la aventura. O sea, él planificaba su vida. Él también tenía una autodisciplina. Él necesitaba entrar en el entrenamiento de Dios para obtener la templanza o el dominio propio, aprender a decir no y aprender a decir sí a lo que le convenía. El versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo decía que podía poner su cuerpo en servidumbre. Eso significaba que su cuerpo no podía tener control de él, sino que todo lo contrario, su espíritu, ese espíritu, cierto, de sosiego en él, esa templanza, ese dominio propio, podía dominar su cuerpo. Entonces eso es interesante que podamos aprender el día de hoy.
Dominio propio que se aprende con disciplina. Necesitamos disciplina en nuestra vida. Y la disciplina comienza con pequeñas cosas. Como que la disciplina comienza cuando le hacemos caso al despertador en la mañana, con pequeñas cosas. Disciplina comienza cuando comenzamos a cumplir con la puntualidad en ciertos lugares, en ciertas reuniones, cuando cumplimos con nuestras responsabilidades. A lo mejor a los demás no les llama la atención esto, pero son pequeños detalles que a la larga nos ayudarán a autodisciplinarnos, a tomar metas en nuestra vida y a poder cumplirlas con la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos el autodominio, necesitamos también poner de nuestra parte, esforzarnos, autodisciplinarnos para aprender después a decir no a lo que no nos conviene y sí a las cosas que provienen de nuestro Dios. Vamos a ir a otro pasaje bíblico, 1 Corintios capítulo 10, verso 23. De esto mismo hemos estado hablando. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice el título ahí en tu Biblia, hacer todo para la gloria de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y este versículo es demasiado claro para poder meditarlo en esta tarde. Dice, todo me es lícito. O sea, tú puedes obtener cualquier cosa. Todo te es lícito. O sea, hay libertad para obtener algo. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú puedes tener acceso a muchas cosas, pero no todo te conviene y no todo te edifica. Por eso que es tan importante aprender el dominio propio. Tener templanza significa dominarse, tener dominio propio, autodisciplina, someternos a nuestro Dios para que nos ayude a cumplir esta autodisciplina en nosotros. Y en eso también debemos nosotras poner en práctica cuando a veces hay vicios en la vida de uno. No solamente los inconversos tienen vicios, los creyentes también tienen vicios. Hay vicios que a lo mejor no son manifestables a los demás, a lo mejor los demás no los ven, pero son vicios que delante de Dios están expuestos. Nuestros pecados delante de Dios están expuestos, tus pensamientos delante de Dios están expuestos, tus sentimientos delante de Dios están expuestos, tus deseos, a veces deseos incontrolados, a veces el sexo, a lo mejor los malos pensamientos, algún vicio como alcohol, como cigarro, yo no lo sé. Pero hay muchos vicios que están ligados también a la vida de creyente. Tristemente tenemos que decirlo. Y es importante también poder pedirle a Dios que nos ayude. Es necesario la autodisciplina, decir no, aprender a decir no. Y eso no es fácil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aprender a decir no, esto no me conviene. Esto no es para mí. Soy una hija de Dios. Dios no quiere que haga esto. Así que yo tomo la decisión de decir no, renuncio a esto. A lo mejor también hay otros tipos de pecados que tienen que ver con nuestra mente. A lo mejor con nuestros sentimientos, con cosas que albergamos durante años. Entonces, aprendamos a ser autodisciplinadas en cuanto a eso, a tener templanza, a cultivar esta flor maravillosa que Dios ha puesto en nuestra vida para poder crecer espiritualmente y para poder librarnos de cosas que no nos conviene y que no nos edifican. Vamos a ir a otro texto bíblico. Hay un texto bíblico en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Quiero llevarte allá. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice la escritura así, está hablando el contexto de los falsos profetas y falsos maestros que tratan de engañar a la gente y dentro de todo el engaño hacen esto que dice el verso 19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ese versículo es muy clave. Cuando hay vicios de por medio, la persona es viciosa porque es vencida por el vicio. Y en eso debemos de luchar nosotros con nuestro cuerpo, nuestra parte carnal. No solamente vivimos con la parte espiritual, vivimos con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiende a caer siempre en pecado, a estar ligado con la carne.
pero necesitamos luchar. El apóstol Pablo decía que es necesario luchar con esto, luchar porque hay cosas que no nos conviene. Y hay cosas que debemos también decirle sí, que son las que provienen de nuestro Dios, cosas que nos van a beneficiar, cosas que nos van a hacer crecer, cosas que vamos a poder lograr tener un buen testimonio frente a los demás, cosas que podemos también superar como personas. Entonces necesitamos aprender a decidir bien. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Cuando nosotras nos comprometemos a entrar en un entrenamiento disciplinario todos los días allí, a aprender a decidir, a tener autodominio, a tener ese dominio propio de decir esto no me conviene y esto sí me conviene. Es una gran lucha diaria para nosotras, pero lo podemos lograr. La templanza o el dominio propio debe ser una disciplina para cada día. ¿Cómo lo podemos aplicar? Y puse algunas cosas aquí que podemos tomar en cuenta. Lo podemos aplicar cuando uno tiene el control remoto del televisor en la mano. Ahí tú te das cuenta cuánto dominio propio tienes, cuánta autodisciplina puedes tener. Cuando suena el despertador en la mañana y te tienes que levantar y a veces no queremos levantarnos y tratamos de apagar el despertador, bueno, pequeñas cosas nos ayudan a tener dominio propio y esta es una de ellas. Cosas pequeñas. 3, cuando estemos al frente de la palabra de Dios, a veces tenemos la Biblia ahí días y días y no la abrimos, no la leemos, no la compartimos. Y eso también es una lucha diaria. El Espíritu nos pide abrir la Biblia, pero nuestra carne lo dice que no. Aprender a decidir, esto me conviene, leer la palabra me conviene el día de hoy. Ojalá que estemos a cuentas con Dios todos los días, que podamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder escudriñar, porque lo que dice la Escritura nos va a servir en el diario vivir, en el cómo tú piensas, el cómo tú hablas, el cómo tú te comportas. Tenemos nuestra norma de conducta y la tenemos ahí, a veces está cerrada, a veces tenemos que sacarles el polvo a las Escrituras y no debiera de ser así. Por eso que el dominio propio, la templanza significa esto, el disciplinarse para hacer lo que nos conviene, y esto sí nos conviene. Leer la palabra de Dios sí nos conviene. También, ¿cómo podemos aplicar la templanza en nuestra vida cuando uno tiene en las manos el celular, las redes sociales, ¿cierto? Que está libre, podemos navegar, como dicen los jóvenes también, por la parte cibernética y quizás nadie los controla. Pero hay alguien que sí nos está mirando y a nuestro Dios. Entonces podemos tener un dominio propio, templanza, cuando estamos con nuestro celular en nuestras manos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Con qué nos estamos comunicando? También cuando uno conversa con un grupo de amigas, también, ahora que estamos en la cuarentena, también lo que escuchamos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que hablamos nosotros también. Que el Señor nos ayude a autodisciplinarnos, a poder cultivar esta planta maravillosa de la templanza y del dominio propio en nuestras vidas. Cuando tenemos un tiempo libre también, que no sea un tiempo muerto, que no sea un tiempo de ocio, que sea un tiempo bien administrado. Necesitamos autodisciplina, necesitamos dominarnos, que el Señor nos ayude en esto. Bien, hoy hemos aprendido una nueva flor en nuestro jardín y quizás la última flor que hemos visto en el jardín de mi vida, la flor de la templanza. Una flor que nos ha enseñado que es lo mismo que el dominio propio y que significa la autodisciplina, a aprender a decir el no cuando corresponde y aprender a decir sí cuando realmente nos conviene y podemos ser edificadas. Y para eso necesitamos la ayuda de nuestro Dios, necesitamos que nos ayude a someternos primeramente a su palabra, primeramente a Él, para poder concretar y para poder hacer crecer esta flor llamada templanza en nosotros. Qué interesante, hemos visto durante toda esta serie de estudios el fruto del Espíritu Santo y hemos visto cualidades hermosas desde el comienzo, desde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y todas aquellas cualidades quizás en algún momento pueden salirse de control.
quien puede ayudar a controlar esto, a tener dominio propio, es la templanza. Y qué interesante que aparece como la última cualidad dentro del fruto del Espíritu Santo. Que el Señor nos pueda ayudar, querida amiga, querida hermana, a poder ser controlada primeramente por nuestro Dios y a tener la autodisciplina de aprender a decidir bien, decir no cuando esto no me conviene y a decir sí porque esto lo dice Dios. Que el Señor te bendiga enormemente. Ha sido un hermoso tiempo de estudio, ha sido tan beneficioso para mi vida, ha sido un momento de regocijo realmente estudiar la palabra de Dios y en especial también compartirla contigo. Que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca. Recuerda, si eres una hija de Dios, tienes el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarte a cultivar cada flor que hay en ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos honrarte con todo nuestro corazón, primeramente porque somos tus hijas. Señor, porque tenemos tu palabra acá abierta, porque tu palabra es viva y eficaz y nos habla a nosotros y nos da firmeza, convicción de lo que hemos creído. Señor, nuestra fe está fundada en ti. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder cultivar la templanza, este dominio propio que es necesario también reflejar a las personas, Señor, y sobre todo poder vencer también nuestros deseos internos, aquellos instintos de nuestra alma a veces que nadie los ve, solamente tú. Señor, que podamos autodisciplinarnos bajo el temor tuyo para que tú nos dirijas, para que tú, Señor, nos proteja de toda acechanza del enemigo frente a lo que nosotros vivimos, nuestras debilidades. Señor, necesitamos de ti. Muchas gracias por todas las cualidades, por todas estas características del fruto del Espíritu Santo. Gracias porque están en nosotras. Gracias porque podemos cultivarlas y porque tú eres nuestro Dios, aquel labrador que riega nuestro jardín, el jardín de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga.